infarto de miocardio, pesa más la soledad no deseada que, por ejemplo, el tabaco. Hoy estamos con un invitado muy especial, Antonio Valenzuela. Bienvenido al podcast Desafío Éxito. Muchísimas gracias. Oye, ¿sabéis una cosa? Me hace mucha ilusión porque mira que he ido a podcast, pero en uno en el que el acento granadino esté de las dos partes, como que hace ilusión. Presente, eso. ¿no? Sí, te sientes como en casa y dices, es guay eso. Bueno, eres fisioterapeuta, eres divulgador, conferencista, escritor, aquí tenemos 2 de tus libros, y experto en psiconeuroinmunología. ¿A qué te dedicas y por qué elegiste ese camino profesional? Bueno, eso nos daría casi para un podcast entero, porque claro, también la pregunta, cuando lo has dicho a qué te dedicas, yo siempre digo que a mí, cuando me quiero definir, me defino como alguien que es difícil de definir. Pues mi actividad profesional también verdaderamente ahora mismo es un poco difícil de definir, porque trabajo en clínica, soy fisioterapeuta, escribo libros, doy las charlas. Entonces, si me tengo que ir al trabajo como fisioterapeuta, lo tengo muy fácil, porque yo desde pequeño, yo tengo un hermano que tiene 6 años de edad, me llevo 6 años con él de edad, es decir, yo tengo ahora 40, mi hermano tiene 34 para 35, y claro, cuando él nació con un problema congénito, una escoliosis lateral y el cuello de medio lado, total. Que claro, yo iba con mi madre al hospital a que le hicieran la rehabilitación y tal. Entonces, claro, yo desde pequeño decía, mamá, yo quiero ser como la persona que arregla al Javi el cuello, tal. Pues eso era la tontería. Mira el niño que quiere ser fisioterapeuta, tal cual. Y al final, pues, llegué a ser fisioterapeuta. Y la parte de divulgador, pues ya lo has dicho tú antes, cuando estábamos hablando off the record, si dicen eso de que encontrarás tu Ikigai en aquello que te hace feliz cuando eras pequeño. Es cierto que yo tenía la vocación sanitaria muy marcada, como os digo, por mi hermano, pero también es cierto que yo desde pequeño, si algo había que me encantaba, era hablar, contar cosas, explicar cosas. Yo era el típico niño que estaba todo el día, además siempre he sido una persona bastante tímida con las personas de mi edad, pero muy abierto con las personas más mayores. Estaba siempre contando la historia, charlas, tal. Y había algo, como ya has dicho anteriormente, que a mí me encantaba, que era Érase una vez la vida, los dibujos estos de Elco. Era una vez el cuerpo humano, también se llaman así, total. Y eso de ver cómo funcionaba una neurona y explicárselo a otra persona y hacérselo que lo entendiera y que me escucharan y tal, era lo que me gustaba. Entonces, claro, al final, con el tiempo lo ves, ¿no? Como decía Steve Jobs, ¿no? Eso de que unir los puntos hacia atrás es muy fácil, lo veis, claro, si es que yo tenía que llegar aquí a estar hablando en podcast con vosotros hoy. De algún momento. Bueno, ya es tradición en nuestros capítulos que preguntemos por vuestros propósitos. ¿Y cuál es tu propósito en la vida? Bueno, quizá, ¿no? Que siempre se dice que el propósito de la vida es buscar tu propósito. Ese sería el primero, ¿no? Y si tengo que decir que a mí me mueve, pues sería básicamente lo que he dicho hace un segundo. A mí lo que más me gusta es coger conceptos complejos, difíciles, que están ahí abstractos, que cuesta trabajo entenderlos, y aterrizarlos, convertirlos en historias que le interesen a la gente y que puedan mejorar la salud de esas personas. Es lo que más me gusta y es hacia donde trato de dirigirme, mejorar la salud de las personas, haciéndole accesible eso que a mí me ha costado tantos años, tanto esfuerzo, tantos tropiezos míos de mi vida, de mi salud, pues ponérselo a las personas ahora lo más fácil posible, pues para que, ojo, que no se tengan que tropezar tantas veces como yo. Uh-huh. Y Antonio, ¿a qué críticas te has enfrentado o te enfrentas en la actualidad por divulgar lo que divulgas? Pues, sinceramente, podría ahora no dármelas de ofendidito, de decir que es difícil, pero verdaderamente te engañaría si te dijera que me enfrento a muchas críticas. Yo, en ese aspecto, a lo mejor es que no estoy haciendo las cosas todo lo bien que se tendrían que hacer, ¿no? Porque dicen que si no te critican es que es señal de que no estás haciéndolo todo lo que tienes que hacer, pero verdaderamente no tengo unas críticas que yo pueda decir, madre mía, la gente, las cosas que me dicen. Siempre hay, ¿no? El típica persona que necesita cariño, que necesita ayuda y que no sabe cómo pedirla y la expresa desde el odio, ¿no? Que más que desde otra cosa, al final son personas que necesitan ayuda, necesitan cariño. Pues sí me he encontrado algunas redes sociales, pero poca cosa. Sí es cierto que ahí sí os podría
decir, al principio yo sí tuve un momento de hate, que claro, también fue, digamos, un momento cuando algo se viraliza, ¿no? Pues tienes las dos cosas, alto impacto y después también tienes hate. Y fue la primera vez que yo me encontré con el hate, pero yo, es cierto, soy una persona que por mi carácter y tal tiendo a caer bien, no suelo caerle mal a las personas y nunca en la vida había tenido yo esa sensación de caerle mal a alguien y saberlo, ¿no? A ciencia cierta. Y a mí me pasó que yo, la primera vez, digamos que, yo tenía un Instagram así de subir cosas de salud y tal, pero tampoco, yo soy una persona muy caótica, muy arcaica en ese aspecto y no soy muy anárquico y tampoco me voy muy ahí, pero un día tenía un amigo, ¿no? Digo, porque ya no está con nosotros, pero... Y hablando con él de todo el tema de la pandemia, de tal y de cual, yo lo estaba tratando en la clínica y decía, digo, tío, es que a mí me jode mucho que se centre siempre lo mismo, sobre lo urgente y no sobre lo importante. Y estamos viendo que hay gente que está muriendo por inflamación, pero porque ya cuando se infectaban con el COVID ya estaban inflamados de base, tal. Total, esta persona era Jesús Candel, Spiderman, que era pues, uno de mis mejores amigos, ¿no? Y estábamos en su casa y me dice, tío, tenemos que hacer un vídeo sobre esto que me has dicho. Y yo, anda, Jesús, cállate, déjame tranquilo que yo no quiero grabar vídeos. Venga, no, sí, vamos a grabar. Total, que grabamos un vídeo ese día y yo grabé el vídeo y dice, ya te diré cuándo lo subo. Digo, vale, ni le había hecho caso. Y esa noche cuando llegué a mi casa dije, Dios, se me ha roto el teléfono. Porque claro, empezó Instagram a sonar y yo decía, ¿qué le pasa? Claro, Jesús había subido el vídeo a YouTube, se había viralizado y yo pasé de tener 300 amigos. Ahí está, a tener 10.000 seguidores en un día. Eso fue una locura. Y ahí sí es donde vi el hate de la gente de, pues este tío, pues yo no sé de qué habla de salud, si tampoco está tan fuerte, o pues no se le ve la cara tal, o pero si tiene la cara de estar malo, o tal, y claro, y ahí decía, hostia, esta gente a mí no me conoce de nada, no saben ni quién soy, y están vertiendo ahí el odio, y aquello sí me afectó ese día, porque tal, pero bueno, ya después, como tampoco eso ha seguido así, no he tenido más problemas con ese respecto. Vale, antes de entrar en materia, ¿nos podría hablar de algún caso extremo de curación que hayas podido conocer, hayas podido tratar por cambio de hábitos? Que obviamente que lo haya llevado yo, que yo haya tenido o por lo menos que haya seguido a ver, mira, tus enseñanzas. Ahora podría no decir aquí, soltar, pues tengo cientos de miles de casos para decir, voy a elegir uno entre ellos, pero mira, podría coger dos que me vienen así a la cabeza. El primero soy yo. Te quiero decir, podría ser yo el caso. Yo soy una persona que tiene rosácea, que tiene hipotiroidismo, que tiene una serie de enfermedades autoinmunes que me han mermado mucho mi salud, que he sido obeso, yo tengo ahora 40 años, lo decíamos antes de récord, pues prácticamente la mitad de mi vida he tenido obesidad y ahora con 40 años puedo decir que estoy en el mejor momento físicamente de mi vida. Entonces ese podría ser un caso. Otro, pues mira, por ejemplo, me viene a la cabeza uno que me emocionó bastante porque me enteré hace poco, eso sería, bueno, hace ya unos meses, en noviembre, yo estaba dando una conferencia en la Universidad de Bilbao y se acercó una señora a saludarme. Antonio, tenía muchas ganas de verte, tenía muchas ganas de hablar contigo porque tus libros me han cambiado la vida. Y yo, ay, muchísimas gracias, tal. Piensas que es una frase hecha y dice, no, después cuando termine la conferencia, por favor, si me dejas 5 minutos, y yo, sí, encantado. Cuando terminado de charlar, se acercó y me dice, mira Antonio, simplemente aplicando lo que tú me has contado en estos 2 libros, he perdido más de 30 kilos de peso y soy una persona diferente. Vivo en Bilbao, ahora me voy a bañarme al mar, aunque sea invierno, salgo a la naturaleza que la tenía aquí al lado y no la usaba, no salía, salgo descalza, bebo té verde, he cambiado los donuts por comer más saludable y dice, me has cambiado la vida. Que ahí podría decir, sí, han sido mis libros. No, esa mujer estaba en el momento de un cambio y mis libros fueron la chispa que hizo que cambiara. Pero, joder, es algo que cuando te lo ponen así escuchas delante, que te lo dice alguien y ves a una persona que te enseña el antes y el después, que lo de los 30 kilos al final es lo de menos, es los cambios tan saludables que ha hecho y que ha cambiado su vida y que sobre todo
se la veía mucho más feliz y porque estaba empezando a disfrutar de cosas que sí son verdaderamente humanas, la naturaleza, el ejercicio, el sentir tu cuerpo, el estar vivo. Sí, bueno, ahora hablaremos de eso, porque de hecho tengo que reconocer, y esto sí lo ve mi padre, me lo agradecerá. Él siempre dice que somos, o sea, que lo más sabio que es la naturaleza, que debemos de ser lo más naturales posible. Y en eso basas tú mucho. Bueno, uno de los libros, Hijos de la Adversidad, se basa mucho en eso, ¿no? En las costumbres ancestrales, ¿correcto? Sí, verdaderamente los dos libros se basan en eso. Tanto las mitocondrias como Hijos de la Adversidad son dos excusas para hablar de lo mismo, ¿no? Yo siempre... Mira, hay una frase que si cada vez que la dijera me dieran €1, ya tendría para irme a Bali este verano, de un genetista, uno de los padres de la genética, que a mí me gusta mucho esa frase. Él se llama Teodosius Dobzhansky, y él decía que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Pues exactamente igual pasa con la medicina, es decir, nada tiene sentido en medicina si no es a la luz de la evolución. Nuestros genes, los tuyos, los míos, son los mismos genes de un Hadzabe que está ahora en Tanzania, de un Shinamé que está en el Amazonas, de un esquimal que está en Siberia cazando morsas. Es decir, todos compartimos la misma genética. Lo que ocurre es que el estilo de vida es totalmente diferente y todo lo que sea. Hay un concepto, mirad, que se llama nicho biológico, que lo vais a entender muy sencillo, ¿no? Y se basa en que cada animal pues tiene sus preferencias en base a sus genes, ¿no? Igual que a nosotros, por ejemplo, si trabajásemos en un zoológico, nunca se nos ocurriría alimentar a una lechuza con brócoli durante el día, ¿no? Porque una lechuza es carnívora y se alimenta por la noche. Pues si queremos que su salud mejore, bueno, primero tendríamos que sacarla del zoológico, sí. Pero si no podemos sacarla del zoológico, ¿qué es lo que nos pasa a todos nosotros? Todos nosotros vivimos en zoológicos modernos, pero al fin y al cabo son zoológicos, las ciudades son zoológicos humanos. Pues tenemos también nuestras necesidades biológicas y están marcadas en nuestros genes y vienen de cuando no hace tantos años éramos cazadores-recolectores, y eso está en nuestros genes. El contacto con el frío, con el calor, con los ayunos, con el hambre, con la sed, con el ejercicio físico y todo lo que sea. Alejarnos de eso va a ir en contra de nuestra salud. Que podemos ser felices, pues tener, que es lo que te decía yo antes, es que Antonio, yo no hago las cosas, ¿eres feliz? Pues si eres feliz, aunque no estés sano, pues ojo, y es tu decisión personal, perfecto, pero tenemos que saber que la vida óptima es lo más cerca de la naturaleza posible. Antonio, para los oyentes que no estén familiarizados, ¿qué son las mitocondrias? Por entrar ya en materia, y por qué son tan importantes para la salud. Mira, ahí yo decía, y esa coña la hice antes varias veces y ahora ya, cuando la he hecho, tengo que pedir perdón casi siempre en cada podcast que salgo, porque yo siempre decía, si yo hubiese querido vender libros, le hubiese puesto a mi libro Optimiza tu metabolismo. Ahora hace poco ha salido un libro que se llama Optimiza tu metabolismo, pero es que es básico así, te quiero decir, porque cuando nosotros hablamos, cuando yo te digo mitocondria, a las personas que nos están escuchando, pueden decir, ¿mito qué? Suena parecido a microbiota, ¿no? Suena parecido a tal. Pero cuando yo te hablo de metabolismo, ¿no? Pues ya eso ya pues te suena más, ¿no? Dices, vale, eso es que está, si está más acelerado estoy más delgado, si está más lentillo, pues lo que como me engorda, ¿no? Si tengo un buen metabolismo, pues tengo más energía, estoy menos cansado, y si tengo un hipometabolismo, por ejemplo, como las personas que tienen hipotiroidismo, pues estoy cansado todo el día. Pues la parte de la célula que controla o que se encarga del metabolismo es la mitocondria. La mitocondria al final lo más importante que hace, y eso que hace es convertir el combustible que nosotros comemos, porque, y eso no me voy a cansar de repetirlo, los alimentos que nosotros comemos no es energía. No, ni un bocadillo, ni un chuletón, ni un brócoli, ni un pescado azul, ni un donut. Eso no es energía, eso es combustible. Energía es lo que hace nuestro cuerpo o en qué convierte nuestro cuerpo ese combustible. Y para hacerlo necesita oxígeno y precisa de una central energética, una central nuclear, como yo le digo, que son las mitocondrias. Entonces ahí es donde entra básicamente la glucosa y la grasa, el azúcar y la grasa, y lo convertimos en energía, que es lo que y esa energía se convierte en una molécula que se llama ATP, que el ATP es la molécula de la vida. Es decir, todo
lo que hacemos que nos hace estar vivos consume ATP. Es decir, la diferencia entre un cadáver y un ser vivo es el ATP. Es decir, un cadáver es un cuerpo sin energía. Entonces, claro, las mitocondrias son el eje sobre el que pivota la salud de nuestro cuerpo. Mejorar mitocondrias pues significa tener más energía en todos los aspectos. Menos peso, más vitalidad, menos dolor, más concentración, más descanso. Entonces, ahora la ciencia, y antes cuando hablábamos off the record, ¿no? Y hablábamos de la física, y a mí también me encanta la física, y uno de los profesores de la Universidad de Física de Granada, se llama Mario Pantoja, es muy amigo mío, me decía, Antonio, es que has revolucionado, él me quiere mucho y por eso hablaba así, has revolucionado el concepto, porque normalmente todas las personas van desde lo macro hacia lo micro, es decir, van a alimentos para acelerar el metabolismo, cómo hacer ejercicio para tal, pero tú te has ido a la parte más pequeñita, ¿no? Y desde ahí estás construyendo la salud. Pues es así, te quiero decir, al final yo creo que esa parte tan importante como es la mitocondria merecía que estuviese en un libro y que estuviese en ese título, porque al final en PNI, en psiconeuroinmunología, nosotros tenemos una de las máximas que es It's all about the energy, es decir, todo depende de la energía. Mueres cuando no puedes convertir en energía lo que comes, ya está. Si tu cuerpo puede producir energía, la vida está. En el momento en el que falla la producción energética de tu cuerpo, te mueres. Vale, a ver, ten en cuenta que no todo el mundo es probablemente muchísima gente ha escuchado en su vida hablar de mitocondria. ¿Cómo podríamos explicar de una forma sencilla la función de la mitocondria? Porque yo te he escuchado hablar mucho y es increíble la pasión que ponen en el tema. Pero ¿cómo podríamos explicar de una forma muy sencilla cuál es la función de la mitocondria? O sea, cómo funciona y cómo está relacionada con las enfermedades. Sí. Bueno, ahí entrar en cómo funciona quizás sería más complejo. Podemos hacer un resumen muy básico, ahí está, pero al final la mitocondria nosotros tenemos que pensarla, pues como había dicho anteriormente, como una central nuclear. ¿Por qué? ¿Por qué le llamas central nuclear? Sí, ahora te lo voy a explicar, es justo a lo que iba. Entonces nosotros tenemos que pensar que en una central energética entra un combustible, yo ahora veréis por qué hago el símil de la central nuclear, ¿no? Entra un combustible, se quema y produce energía. Pues eso es lo que genera la mitocondria. En la mitocondria entra la grasa, entra la glucosa que nosotros comemos, entra el oxígeno, eso es súper importante, es decir, una célula que produce su energía sin oxígeno se llama célula cancerígena, es decir, al final las células cancerígenas son células que en esencia han prescindido de su actividad mitocondrial. Entonces al final la mitocondria lo que coge es glucosa, grasa y la convierte en energía dentro de la célula, y esa dentro, digamos, de ella, y esa energía se la da a la célula para que funcione. ¿Cómo lo hace? Cuando yo digo que es una central nuclear, ¿por qué digo eso? Porque genera grandes cantidades de energía, pero genera unos residuos, que podemos decirlo así, que son los famosos radicales libres, ¿no? Que os sonará, ¿no? La medicina anti-aging con los antioxidantes para evitar tal. Es decir, al final, cuando nosotros producimos energía, producimos unas moléculas que son muy inestables, que cuando la mitocondria falla, nuestra célula se ve abocada a producir la energía en otra zona, es decir, en otra zona que no es la mitocondria, que es, al final las células son como bolsitas de agua. Pues entonces, dentro de ese agua hay pequeñas partes que son lo que se llaman los orgánulos. Está el núcleo, pues está la mitocondria. Cuando la mitocondria falla, la célula se ve obligada a generar la energía en esa sopa. Entonces, claro, cuando genera la energía en esa sopa que se llama citoplasma, tenemos un problema. Y os voy a poner el símil y ahora te explico lo de por qué funcionan y tal. Y voy a poner el símil muy fácil. Vosotros imaginar que nosotros, eso lo he puesto varias veces porque creo que es bastante claro para las personas que nos escuchan. Imaginad que nosotros ahora estamos en invierno y tenemos mucho frío y tenemos que producir calor. Que ojo, que también la mitocondria es la que se encarga de producir calor. Por eso, cuando las mitocondrias no funcionan, las personas suelen ser más frioleras. Y nos ponemos la calefacción. No vamos a poner la calefacción, vamos a poner otra cosa. Tenemos una estufa, ¿no? Aquí, preciosa. Y tenemos esa estufa. Y yo te digo, tío Jesús, que es que estoy helado. No te preocupes, Antonio, que vamos a poner la estufa. La vas a encender y la estufa no funciona. Pues dices, bueno, pues Antonio, pues te aguantas, ¿no? Pero ahora vamos a imaginar que en vez de estar aquí, estamos en Siberia. Y hace mucho frío. Y la estufa no la puedes utilizar. Pues dices, tenemos que sobrevivir, pues vamos a quemar esa madera pues en medio del salón. Entonces, si ahora nosotros quemamos la madera en medio del salón, va a haber una serie de problemas. Graves. El primero,
Ahí está. El primero es que no va a calentar igual. ¿A que no? Porque te calentará mucho la cara y a lo mejor el culete lo tendrá helado. No va a calentar la habitación homogénea como la calienta.